Dos proposiciones son equivalentes. Dos proposiciones son equivalentes cuando los valores de verdad en su tabla de verdad respectiva son iguales, ¿no? Entonces nosotros podemos proponer, por ejemplo, un ejercicio 15, 16, vamos a poner el ejercicio 17. Y aquí en este ejercicio 17 podríamos decir, bueno, vamos a probar que si alguien escribe, por ejemplo, la proposición que W sí solamente Q es equivalente a la proposición de que W implica Q y que Q implica W. ¿Sí? Vamos a suponer, ¿qué sucede si nos dan esta equivalencia? ¿Cómo lo probamos? Pues para hacer la prueba, calculamos las dos tablas de verdad y observamos que sus valores son iguales. Entonces, para esto, que era tal vez la duda, vamos a ir desmenuzando los elementos de la tabla. ¿Quiénes son los elementos? Pues uno es W, otro es Q. Y luego tenemos W sí solamente Q. Ahí está. Luego tenemos W, entonces Q. Pero también usamos Q, entonces W. Y finalmente usamos W, entonces Q. Y Q, entonces W. Ahí está. Si está un poquito más grande. Voy a borrar estas dos columnas que no necesitamos. Ahí está. Entonces, acá es muy importante observar, Marbeli, que en esta columna lo que nosotros tenemos es los valores de esa fórmula lógica, y acá tenemos los valores de la fórmula lógica que asumimos que es equivalente. Ambas son dos fórmulas compuestas. Ambas son dos fórmulas compuestas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, solo que yo puse dos tablas, una para cada valor, para cada lado de la oración, digo yo. No sé si esté bien así o tiene que ser solo una. Perdón, no logré entenderle. Me dice que solamente puso una de las dos que están en azul. No, yo puse, tomé, por ejemplo, W y Q, la primera, y con esa hice una sola tabla, y luego con la otra hice una segunda tabla. Ah, lo hizo por separado. Ajá. Ah, está bien, claro, también es válido eso, claro que sí. Puede ser las dos tablas por separado y al final ver que el valor de verdad de ambas es el mismo. Oh, ok. Sí, porque las hice separadas y no sabía si estaba bien así.
Sí, sí, está bien que sean por separado, ¿sí? No, no hay error en eso. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? Tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Y acá tenemos siempre verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahí tenemos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ok. Entonces, observemos. Miren. W si solamente Q, ¿cuándo es verdad? Pues si nosotros recordamos W si solamente Q es verdadero, para que sea verdadero, los valores de W y de Q deben de ser iguales. Entonces, por ejemplo, si W y Q son verdaderos los dos, entonces tenemos que esto es verdadero. ¿Verdadero y falso? Falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, verdadero. Ahí está. Entonces, el valor de W si solamente Q es súper directo. Ahora estudiemos el otro caso. Un lado de la equivalencia parece ser que es muy fácil. Vamos a ver el otro lado, que a mi modo de ver se ve desde el inicio un poco más difícil. W entonces Q. Recordemos que el condicional es verdadero con el hecho de que el consecuente sea verdadero. Es decir, solamente es falso cuando el consecuente, que en este caso es Q, es falso. Entonces, verdadero, 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 falso, es falso, falso, verdadero, es verdadero, falso, falso, es verdadero. Y para el otro caso es al revés. Primero pensamos en Q, luego en W. Entonces, decimos verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, perdón, verdadero, falso, 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 verdadero. Y ahora tenemos la conjunción de W entonces Q y de Q entonces W. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Lo que nosotros sabemos es que para que sea verdadera la conjunción se requiere que los dos términos sean verdaderos. Es decir, verdadero y verdadero es verdadero, falso y verdadero es falso, verdadero y falso es falso, y verdadero es verdadero. ¿Y qué observamos? Que W, eh, doble implicación Q, es equivalente a W implicación Q, conjunción con Q implicación W. ¿Sí? Esto demuestra entonces que hay una equivalencia, ya que los valores de verdad de los dos términos son iguales. Muy bien, no sé si tenemos entonces alguna duda en este sentido. Si se pudo clarificar un poquito. Sí, ya lo entendí mejor. Muy bien, excelente. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, entonces sobre este tema, ¿desea usted hacer una modificación a su ejercicio de evaluación? ¿O desea considerarlo ya como entregado?
Ya lo voy a dejar así. Ok, muy bien, está perfecto. Bueno, entonces si está de acuerdo, vamos a continuar con el tópico que hemos estado trabajando para seguir avanzando un poquito en el diplomado. Muy bien, bueno, desde la sesión pasada estuvimos empezando a estudiar justamente algunas propiedades muy interesantes de lo que nosotros llamamos retículos, ¿verdad? Y decíamos que el paso natural por ahí que teníamos era que después de hablar de ciertas propiedades de la lógica, pasábamos ahora a estudiar eh, estas estructuras que nosotros llamamos retículo, solo para recordar un poquito, hablamos de esta definición 18, y que nos decía que justamente un retículo es un conjunto ordenado podemos suponerlo sobre los números reales, un orden menor o igual que. ¿Sí? Esta idea con un orden es que siempre podemos decir, al momento de comparar, cuando un elemento es menor o igual que otro, ¿sí? Tal que para todo, A y B en R, todo A y B elementos de R, elementos del conjunto R, se cumple que, y decíamos que pasaban dos cosas. El inciso A, la que existe el supremo del conjunto A, B, de los dos elementos de R, e inciso B, así como existe el supremo, también existe el ínfimo de A, B. Por un lado, existe el supremo, por otro lado, también existe otro elemento muy importante que vamos a llamar justamente el ínfimo de un conjunto. Y bueno, aquí hay que recordar algunas definiciones, ¿sí? Vamos a recordar algo que aprendemos un poquito cuando hablamos de cotas, al decir que un elemento S de un conjunto R se dice que es supremo de R sí, solo sí, y solamente sí, es la cota superior es la cota superior de R, es la cota superior, voy a llamarle de S
la cota superior de S, donde S es un subconjunto PR y para toda cota superior C de S, se verifica que S es justamente menor o igual que S es menor o igual que C. Así podemos entender justamente. Ahora, esta es la definición del supremo, pero así como hemos definido el supremo, también definimos al ínfimo. Un elemento y de A que dice que es ínfimo S, sí y solamente sí, y es cota inferior de S, y para toda cota inferior y para toda cota inferior y para toda cota inferior C de S, ¿se cumple qué? SC es menor o igual que I. Entonces, fíjate qué definiciones muy bonitas, porque el supremo, como lo estamos definiendo, es algo así como la mínima cota superior, la mínima cota superior, y el ínfimo es la máxima cota inferior, la máxima cota inferior. Es decir, el supremo es cota que cumple la condición de que de todas las grandes es la más pequeña, y el ínfimo cumple la condición de que de todas las pequeñas es justamente la más grande. Es justamente la más grande. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Entonces, bueno, nosotros podemos estudiar este tipo de propiedades en un conjunto. Podemos pensar en el ejemplo 19. Y este ejemplo 19, por ejemplo, nos habla de la idea de el conjunto potencia. Es decir, el conjunto ordenado que comúnmente nosotros llamamos, voy a escribirlo de esta forma más formal, conjunto P de X con la función, con la inclusión, este conjunto ordenado es un retículo. ¿Sí? ¿Sí? Esta afirmación tan fuerte la podemos ver de esta manera. Primero hay que recordar quién es P de X. Entonces, para un conjunto X, el conjunto P de X es el conjunto potencia de X. ¿Sí? O dicho de otra manera, es el conjunto
de todos los subconjuntos o los subconjuntos de X. Podemos estudiar esto un poquito más. Por ejemplo, imaginemos que X es un conjunto. Entonces X es el conjunto que está definido por A y por B. Entonces, ¿quién sería el conjunto P de X? P de X es el conjunto que tiene a todos los subconjuntos. El primer subconjunto natural, voy a escribirlo con la fórmula. El primer subconjunto natural siempre es el vacío. Nosotros podemos insertarlo acá. Mira, ¿quién es P de X? P de X es cuando nosotros hablamos del vacío, el conjunto que no tiene elementos. Después tenemos a A, después tenemos a B, y después tenemos al conjunto que tiene a A y a B. Ahí está. Ese es un ejemplo. Entonces, observemos, por favor, que si tomamos detalle de este primer ejemplo, ¿sí? Cuando podemos decirlo así, de esta manera. Si X tiene ¿cuántos elementos? 2 elementos. El conjunto potencia de X tiene ¿cuántos? 4 elementos. Ahí está. Podríamos pensar en el conjunto potencia, pero ahora el que tiene 3 elementos. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora tenemos al conjunto M, un conjunto M de Marbellí, y este conjunto M tiene 3 elementos, A, B y C. Pregunta Marbellí, ¿quién sería P de M? Primero tendría el vacío, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Está? Después tendría a los conjuntos que tienen un solo elemento. A, B, C. Después tendría a los que tienen 2 elementos. Por ejemplo, A con B, B con C, A con C. Y después el que tiene todos los elementos. A, B, C. Marbellí, ¿cuántos son? 5. A ver, contemos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿qué decimos? Si M tiene 3 elementos, P de M tiene 8. ¿Correcto? Ya está. A ver, entonces piensa por favor. Subir de nivel un poquito. Ahora pensemos en otro conjunto. Pensemos ahora en el conjunto. Lo vamos a llamar A de Antonio. Está definido como el conjunto que tiene los elementos A, B, C y D. ¿Quién sería PDA? Tómate un momentito para que tú puedas practicarlo allá, por favor. ¿Quién sería PDA?
¿Ya está, Marbelín? Ya. Más o menos, más o menos. Sí. Muy bien, vamos a revisarlo. ¿Le parece bien? Sí. ¿Quién será PDA? Pues recordemos que PDA está formado por todos los subconjuntos. Entonces, ¿cómo los ordenamos? Mira, primero, el que no tiene elementos. Después, lo que tiene un elemento, o sea, el que tiene A. Tal vez deba describirlo de esta manera y sea más fácil verlo así. El que tiene A, el que tiene B, una coma. El que tiene solamente C, el que tiene solamente D. Y ahora vamos a poner todos los que tienen dos elementos. Entonces, el que tiene A, ¿con quién? Con B. El que tiene A, con C. El que tiene A, con B. Ahora, los que tienen a B. El que tiene a B, A con B no se puede, pero B con C sí, nos falta. B con D sí nos falta. Y después, el que tiene a C, C con A ya está, C con B con ya está, C con D nos falta. Ahora, los que tienen tres elementos. Ejemplo, el que tiene A, B, C. El que tiene, por ejemplo, A, A, B, D. El que tiene, por ejemplo, ahora A, B, C, D. Entonces, si ya están todos o nos faltan más, ¿cuántos llevamos? A ver, contemos, por favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Veamos si nos falta otro más. A, B y C, A, B y D. ¿Cuál nos faltará? ¿Habrá alguno que nos falte? A ver, de los que tenemos de 1 ya están todos. De los que tenemos de 2, A con B, A con C, A con D. Después B con C, B con D. Después C con D. Después tenemos A, B y C. Después tenemos A, C, D. No sé si ya tenemos A, C, D. Parece que no, ¿verdad? Ese es el que nos falta. A, C, D. Y finalmente tenemos el total. A, B, C y D. Ahí tenemos todos los subconjuntos. Observe, por favor, que tenemos los subconjuntos que tienen 0 elementos, un elemento, hasta los que tienen 4 elementos. Entonces, ¿qué es lo que observamos al final? Al final lo que nosotros observamos es que nos damos cuenta, ¿sí?, que si A tiene 4 elementos, P de A tiene 16 elementos. Entonces, quise poner este asunto de los elementos porque parece ser que hay una regla que se está dando, Marbelín. No sé si logra observar. Si observamos con detenimiento, cuando el conjunto tiene 2 elementos, su conjunto potencia tiene 4 elementos.
Cuando el conjunto tiene 3 elementos, su conjunto potencia tiene 8 elementos. Cuando su conjunto tiene 4 elementos, su conjunto potencia tiene 16 elementos. Es decir, son potencias de 2. De tal manera que podemos llegar a una afirmación, que sería la afirmación 20. Y esta afirmación 20 lo que nos dice es que si X tiene n elementos, pues entonces el conjunto potencia tiene el conjunto potencia tiene 2 elevado a la n elementos. Ahí está. ¿Sí? Si X tiene 2 elementos, el conjunto potencia tiene 2 a la n elementos. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la idea del conjunto potencia, ¿sí? Pero voy a retomar la idea que escribimos en el ejemplo 19, porque recordemos que esto es un ejemplo. Y el ejemplo es que el conjunto ordenado, el conjunto potencia con la operación de inclusión, es finalmente un retículo. Y sí, en efecto, es un retículo, porque si nosotros tomamos, sí, se cumple que A y B son elementos del conjunto potencia de X, pues entonces nosotros podemos definir al supremo, al supremo de A y de B como justamente el conjunto unión, ¿sí? Algo que de hecho ya hemos estado estudiando. Conjunto unión de A con B. Y podemos definir al ínfimo de AB como la conjunción, como la intersección de A y B. Entonces, definiendo el supremo y el ínfimo de esta manera, podemos observar justamente que el conjunto potencia de X es, es también un retículo, ¿sí? Es también un retículo. De hecho, por ejemplo, para X definido como el primer caso que definimos, A, B, podríamos construir el primer retículo. Y para esto voy a utilizar un programa que se llama Paint. Para poder dibujar este retículo. Tomar una línea. Y después voy a decir que aquí lo que tenemos es justamente A unión con B. A ver si me permite copiar la expresión matemática. Ah, sí lo permitió. Perfecto.
Tenemos ahí A unión con B. Y de este lado tenemos así. Entonces observemos, de este lado, ¿a quiénes tenemos? Aquí. Tenemos a A. Acá. Tenemos a B. Y entre A y B hay un conjunto más pequeño, que es la intersección de A con B. Este conjunto más pequeño, que es el que vamos a poner acá, entonces, esto que estamos escribiendo del supremo y del ínfimo, también lo podemos expresar mediante un diagrama. Y en este caso particular, el diagrama correcto sería este diagrama que acabamos de elaborar. Este diagrama que representa esto que acabamos de escribir. Entonces, este diagrama lo que hace es representar esto que acabamos de mencionar. Entonces ahí está. Así se vería el diagrama para dos elementos. Y claro, entre más elementos, su diagrama, por cierto, este se llama su diagrama reticular, es este. ¿Sí? Así es como construimos un diagrama reticular. Bueno, Marbelí, pues un gusto saludar. ¿Qué te ha parecido esta primera sesión ya hablando de retículos? Espero que te haya parecido interesante. Sí, fue interesante ver todo esto nuevo. Yo sé que no es tan simple, pero espero que sea interesante y después se vaya clarificando. Entonces ahí tenemos un ejercicio. Calcular el diagrama reticular. Calcular el diagrama reticular del conjunto potencial X cuando X tiene 3 elementos. Ahí está la tarea. Es decir, vamos a hacer, Marbelí, en este que es el ejercicio 21, vamos a hacer el caso que tenemos acá arriba, que es el caso de M. Ya sabes, de inicio, que va a tener 8 elementos el diagrama reticular, y entonces hay que hacer el dibujo. Este dibujo, que en la parte superior tiene los conjuntos más grandes y en la parte inferior tiene los conjuntos más pequeños. ¿Ok? Sí. Perfecto. Muy bien, Marlene, pues bueno, un placer saludarte. Deseo que tengas una muy, muy buena noche, un buen descanso y nos vemos entonces en nuestra próxima clase. Dejamos este ejercicio de tarea para que lo revises. Un gusto saludarte y buen descanso. Bonito fin de semana. Gracias, igualmente que tengan lindo fin de semana. Hasta luego, muchas gracias.